Atención Venezuela y el mundo. Las manecillas del reloj geopolítico han alcanzado el punto de no retorno en una madrugada que quedará grabada en los anales de la historia contemporánea. Tras la captura quirúrgica de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el escenario en Caracas se ha transformado en una olla de presión a punto de estallar. Informes de inteligencia de último minuto confirman que el presidente Donald Trump, lejos de mostrarse triunfalista, se encuentra en una encrucijada estratégica que lo ha llevado a emitir una orden final de carácter irrevocable. No se trata de un simple despliegue diplomático, sino de una sentencia ejecutiva dirigida directamente al núcleo duro que aún sobrevive en las sombras de las instituciones venezolanas. La Casa Blanca ha dejado de hablar de diálogo para pasar a la acción definitiva, mientras en los pasillos de una Caracas sumida en la incertidumbre, el hombre más temido de la revolución, Diosdado Cabello, parece haber comprendido que su inmunidad se ha evaporado. Fuentes cercanas al Departamento de Estado sugieren que la administración Trump está enfrentando una presión internacional sin precedentes por la metodología de la extracción de Maduro, lo que ha obligado al mandatario estadounidense a acelerar el desenlace de esta crisis para evitar un estancamiento que beneficie a potencias externas como Rusia y China. La orden es clara: neutralización total de los centros de mando remanentes o la aplicación de una fuerza militar de escala masiva que no dejará espacio para rendiciones posteriores. Ante este acorralamiento estratégico, ha trascendido que Cabello, el otrora inamovible jefe del ala radical, ha iniciado contactos desesperados a través de mediadores en Qatar para suplicar un pacto de salida. El hombre que juró que ni una gota de petróleo saldría para el imperio, ahora busca desesperadamente salvar su pellejo y el de su círculo más íntimo, ofreciendo entregar las rutas del narcotráfico y las coordenadas de los depósitos de oro a cambio de una vida en el exilio. La tensión en Fuerte Tiuna es asfixiante. Tras la caída del líder principal, el aparato militar venezolano se encuentra fracturado. Por un lado, la facción de Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de transición ordenada y profesional ante los ojos de Washington, actuando como una suerte de presidencia encargada bajo la estricta tutela de Marco Rubio. Por otro lado, los comandos leales a Cabello ven con horror cómo sus propios aliados los están vendiendo al mejor postor. La orden de Trump ha caído como un mazo de acero sobre la mesa. O se produce una entrega inmediata de los 52 objetivos de alto valor identificados por la justicia estadounidense, o el cielo de Caracas volverá a iluminarse con el fuego de los misiles Hornet que ya sobrevuelan las costas, esta vez con las coordenadas preprogramadas para borrar del mapa los búnkeres secretos. Este no es solo un conflicto por el poder político, es una guerra por los recursos y la supervivencia. Mientras la nueva élite heredera del chavismo intenta mover sus fortunas hacia paraísos fiscales en criptomonedas, el Departamento del Tesoro ha puesto una lupa gigante sobre cada transacción de USDT vinculada a la familia presidencial. El acorralamiento es total. Trump sabe que el tiempo juega en su contra y por ello ha decidido que este enero de 2026 será el mes que defina el nuevo orden en el hemisferio occidental. La orden final ha sido emitida y el pacto que suplica Cabello pende de un hilo de polímero, el mismo material de las esposas que hoy sostienen al hombre que alguna vez se creyó el dueño absoluto de Venezuela. La parálisis en el Palacio de Miraflores no es solo administrativa, es existencial. Mientras los altos mandos militares se miran con desconfianza en reuniones a puerta cerrada, el rumor de la orden final de Trump resuena como un eco fúnebre. Se informa que la Casa Blanca ha dado un plazo de 48 horas para que las Fuerzas Armadas entreguen todas las claves de los sistemas de defensa S-300 y S-400 de fabricación rusa que aún protegen los puntos estratégicos de la nación. La negativa a esta demanda será interpretada como un acto de hostilidad directa contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.
En este clima de terror, la figura de Diosdado Cabello ha pasado de ser el titiritero a ser el blanco principal. Fuentes de inteligencia han detectado que Cabello ya no duerme en el mismo lugar 2 noches seguidas, moviéndose entre túneles construidos bajo la complicidad de ingenieros extranjeros. Sin embargo, su capacidad de maniobra se reduce cada minuto porque la red de satélites de vigilancia permanente y el uso de tecnología de rastreo biométrico han hecho que su paradero sea prácticamente de conocimiento público para el Pentágono. El drama se extiende a la llamada nueva élite, los herederos del chavismo que hoy ven cómo sus lujos se convierten en jaulas de oro. Los hijos de los ministros y generales, acostumbrados a la vida en yates y apartamentos de lujo en el exterior, están viendo cómo sus cuentas bancarias son congeladas de forma masiva. No hay lugar seguro. El Departamento del Tesoro ha activado un protocolo de seguimiento que rastrea hasta la más mínima transacción en divisas digitales, cerrando el cerco financiero sobre aquellos que pensaron que podrían sobrevivir a la caída de Maduro. Esta presión económica es el motor que está impulsando a Cabello a buscar ese pacto desesperado. Se dice que ha ofrecido una transición controlada donde él entregaría a los elementos más radicales de los colectivos armados a cambio de que su familia sea extraída hacia un país que no tenga tratado de extradición con Washington. Pero la respuesta que llega desde la oficina de Marco Rubio es gélida y tajante. No hay negociación para quienes tienen las manos manchadas de sangre y narcotráfico. La situación de Delcy Rodríguez es igualmente precaria. Aunque se presenta como la cara de una posible estabilización, su legitimidad está pendiendo de un hilo. Ella sabe que ser la interlocutora con los enviados estadounidenses es una posición de alto riesgo. Si colabora demasiado, los leales a Cabello la verán como una traidora. Si no colabora lo suficiente, terminará en la misma celda que Nicolás Maduro. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la población observa con una mezcla de esperanza y miedo. Los camiones blindados de la Guardia Nacional ya no patrullan con la misma arrogancia de antes. Los soldados de bajo rango, aquellos que sufren el hambre y la carestía, están desertando en grupos masivos, llevándose consigo armamento y suministros. El alto mando ha perdido el control del espíritu de cuerpo de la tropa. La orden de Trump no es solo una amenaza militar, es un catalizador que está desmoronando la estructura de mando desde adentro. En este ajedrez geopolítico, cada pieza movida por Washington parece estar calculada para forzar una implosión interna. La inteligencia estadounidense ha filtrado documentos que prueban cómo Cabello intentó vender información sensible sobre las operaciones de inteligencia cubana en Venezuela para comprar su propia inmunidad. Esta filtración ha generado una furia interna en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela que ya no se puede ocultar. La lealtad que antes se compraba con petrodólares ahora no tiene precio porque el dinero ya no puede comprar la seguridad. Trump ha sido enfático en sus comunicaciones privadas. El tiempo de los gestos diplomáticos ha terminado. La orden final incluye la autorización para el uso de drones de precisión si se detecta cualquier intento de fuga de los altos mandos hacia el Caribe o hacia la frontera con Colombia. El cerco se ha cerrado y la súplica de Cabello es el grito de un náufrago en un océano de incertidumbre. La inteligencia militar ha revelado un detalle que ha dejado paralizados a los analistas de seguridad en el hemisferio occidental, el rastro del reloj del juicio final de Nicolás Maduro. Según fuentes de alto nivel vinculadas a la investigación de la Agencia Central de Inteligencia, el dispositivo que el exmandatario portaba en el momento de su captura no era una simple pieza de joyería de lujo, sino un sofisticado emisor de señales de geolocalización que permitió a las fuerzas especiales ejecutar la extracción con una precisión de milímetros. Este hallazgo ha desatado una paranoia total entre los altos mandos del chavismo que aún permanecen en Caracas.
Diosdado Cabello, consciente de que cada uno de sus movimientos está siendo monitoreado por una tecnología que supera sus defensas más avanzadas, ha entrado en una fase de desesperación absoluta. Los informes indican que el otrora número 2 del régimen ha intentado destruir todos sus dispositivos electrónicos, comunicándose ahora únicamente a través de mensajeros humanos, una táctica que resulta inútil frente a la vigilancia satelital de última generación desplegada por el Pentágono. Mientras tanto, en el frente económico, el colapso es total. La orden final de Donald Trump no solo contempla el uso de la fuerza, sino un bloqueo financiero quirúrgico que ha dejado a la nueva élite heredera del chavismo sin capacidad de maniobra. Las empresas fachada que operaban en paraísos fiscales, desde las Islas Vírgenes hasta jurisdicciones opacas en Europa del Este, han sido identificadas y sus fondos congelados. No hay lugar donde esconder los miles de millones de dólares acumulados durante décadas de control absoluto. La estrategia de Washington es clara: asfixiar financieramente a los generales para que la lealtad hacia Cabello se evapore por completo. Ya no hay oro ni petróleo que pueda ser transaccionado fuera del sistema financiero global controlado por los Estados Unidos. La presión es tan asfixiante que se reportan enfrentamientos internos en las sedes del Banco Central de Venezuela, donde facciones rivales intentan asegurar los últimos restos de divisas en efectivo antes de que el control sea entregado a la Junta de Transición. En este escenario de caos, la diplomacia internacional ha dado un giro dramático. Rusia y China, los aliados históricos que sostuvieron al régimen durante años, han comenzado a retirar a su personal no esencial y a distanciar su discurso oficial. Fuentes en Moscú sugieren que el Kremlin no está dispuesto a arriesgar un conflicto directo con la administración Trump por un liderazgo que ya consideran caído. Esta retirada estratégica ha dejado a Diosdado Cabello en una soledad política sin precedentes. Por ello, su súplica de un pacto ya no es una opción, sino una necesidad de supervivencia. Cabello ha propuesto a través de canales diplomáticos en Medio Oriente un plan de pacificación donde él mismo se encargaría de desarmar a los colectivos y entregar a los cabecillas del cartel de los soles, siempre y cuando se le garantice un corredor humanitario hacia un destino seguro. Sin embargo, la Casa Blanca ha respondido con un silencio estruendoso, reforzando la idea de que para el hombre de la mirada torva ya no hay trato posible. El despliegue militar en las costas venezolanas continúa intensificándose. El Comando Sur ha movilizado unidades de respuesta rápida que se encuentran a pocos minutos de vuelo de los principales aeropuertos militares del país. La orden final emitida por Trump incluye la autorización para intervenir si se detecta cualquier intento de destruir evidencia crítica sobre las redes de narcotráfico o si se pone en peligro la vida de los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en territorio venezolano. La narrativa de la revolución ha muerto, sustituida por el lenguaje de la rendición y el análisis estratégico de una caída inminente. La élite que alguna vez se sintió intocable, ahora se enfrenta a la realidad de que su poder era solo un castillo de naipes que el viento de la justicia internacional ha comenzado a derribar. Cada segundo que pasa, el cerco se estrecha y la figura de Cabello se desvanece en la sombra de una derrota que ya parece inevitable bajo el implacable peso de la orden final de Trump. El panorama en las calles de Caracas se ha vuelto un laberinto de espejos, donde nadie sabe quién es el aliado y quién es el ejecutor. La inteligencia estadounidense ha confirmado que la fractura interna en el mando chavista ha alcanzado niveles de canibalismo político, mientras Diosdado Cabello intenta desesperadamente negociar un salvoconducto. La nueva élite, compuesta por los hijos y testaferros de los generales más influyentes, ha comenzado una carrera frenética por liquidar activos y desaparecer del radar internacional.
Se estima que en las últimas 72 horas, más de 20 vuelos privados han intentado despegar desde pistas clandestinas en el estado Apure y la región de Guayana, muchos de ellos transportando lingotes de oro y maletines con divisas en efectivo. Sin embargo, la orden final de Donald Trump ha sido tajante. Ningún avión que no tenga autorización expresa del Comando Sur puede abandonar el espacio aéreo venezolano sin el riesgo de ser interceptado o derribado. Esta presión externa ha generado un cortocircuito en la cúpula de poder. Delcy Rodríguez, actuando en una posición de extrema fragilidad, ha intentado proyectarse como la figura de la transición institucional, pero su autoridad es desafiada por los reductos de los colectivos armados que aún responden a Cabello. Estos grupos paramilitares, que durante años fueron el brazo ejecutor de la represión, se sienten traicionados por una élite que ahora busca pactar con el imperio para salvar sus fortunas. La tensión es tal que se han reportado tiroteos en las cercanías de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde facciones leales a la vieja guardia se enfrentan a unidades que han decidido plegarse a las exigencias de Washington. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido claro en sus mensajes. La lista de los 52 objetivos de alto valor no es negociable y cada minuto que pasa sin una entrega voluntaria, las opciones de un exilio seguro para los mandos medios se cierran para siempre. El acorralamiento de Cabello es también un drama de tecnología y traición. Se ha filtrado que varios de sus hombres de confianza han estado en contacto con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, ofreciendo la ubicación exacta de los depósitos de armamento pesado y las rutas de salida de los líderes del Cartel de los Soles. El pacto que Cabello suplica ya no es por poder, sino por la simple posibilidad de no terminar sus días en una prisión de máxima seguridad en territorio estadounidense. Sus emisarios en Qatar han recibido una respuesta devastadora. Estados Unidos solo aceptará una rendición incondicional que incluya la entrega de todos los registros financieros de las operaciones de PDVSA y las redes de lavado de dinero en el Caribe. El hombre que se burlaba de las sanciones en televisión nacional ahora se enfrenta al silencio de sus antiguos socios internacionales, quienes ven en su caída el fin de una era. La economía venezolana, ya herida de muerte, ha entrado en una fase de paralización absoluta. El uso de criptomonedas para evadir el bloqueo ha fallado debido a la colaboración de las principales plataformas de intercambio con el Departamento del Tesoro. La nueva élite heredera, que pensó que sus billeteras digitales eran inexpugnables, ha visto cómo sus fondos en Tether y Bitcoin han sido marcados como activos criminales, imposibilitando su conversión a dinero fiduciario. Este bloqueo digital es parte fundamental de la orden final de Trump, quien busca demostrar que bajo su administración no hay rincón del sistema financiero global donde el chavismo pueda ocultar el botín de 2 décadas. Mientras el sol se pone sobre una Caracas militarizada y temerosa, la pregunta no es si el régimen caerá por completo, sino cuántas piezas más del tablero serán sacrificadas antes de que se consume la rendición final de Diosdado Cabello. El reloj de la historia ha entrado en sus segundos más críticos. Mientras el mundo observa con asombro, la inteligencia táctica del Comando Sur ha comenzado a ejecutar la fase de desactivación de los últimos focos de resistencia en territorio venezolano. Informes de alta fidelidad indican que la orden final de Donald Trump ha pasado de ser un documento estratégico a una realidad operativa en el terreno. En las últimas horas, unidades de fuerzas especiales han realizado incursiones de precisión en las zonas montañosas que rodean la capital, desmantelando los sistemas de comunicación redundantes que Diosdado Cabello utilizaba para mantener contacto con las células más radicales de los colectivos armados. La caída de estos nodos de comunicación ha dejado a los defensores del régimen
en una oscuridad absoluta, una ceguera informativa que ha acelerado las deserciones en los mandos medios. Ya no se trata de una posibilidad teórica. La estructura de mando y control del chavismo residual ha dejado de existir, dejando a sus líderes expuestos y vulnerables ante el avance implacable de la justicia internacional. La desesperación de Cabello ha alcanzado un punto de ebullición que se refleja en la frecuencia de sus mensajes enviados a través de canales diplomáticos indirectos. Fuentes en Doha confirman que el ex jefe de la Asamblea Nacional ha elevado su oferta, proponiendo no solo la entrega de rutas de narcotráfico, sino también la ubicación exacta de las celdas donde permanecen ciudadanos estadounidenses y presos políticos de alto perfil, a cambio de que se detenga el despliegue de los drones de ataque sobre sus refugios identificados. Sin embargo, la administración de Washington, bajo la dirección estratégica de Marco Rubio, ha mantenido una postura de hierro. La respuesta ha sido unánime. La orden final no contempla acuerdos parciales con individuos señalados por crímenes de lesa humanidad y narcoterrorismo. El cerco no es solo físico, es moral y legal, y la única salida que se le ofrece a Cabello es la entrega incondicional ante las autoridades federales que ya lo esperan en una base militar fuera del territorio continental. Mientras tanto, la situación de la nueva élite heredera del chavismo es de un pánico que bordea la histeria. Los hijos de la revolución, aquellos que se beneficiaron de las redes de corrupción para vivir una vida de opulencia en las capitales del mundo, se encuentran ahora atrapados en una red de vigilancia global. El Departamento de Justicia ha emitido órdenes de captura internacionales contra más de 70 individuos vinculados al círculo íntimo de la familia presidencial capturada. Sus propiedades en Europa, sus yates en el Caribe y sus cuentas en bancos asiáticos están siendo confiscados en una operación coordinada de una escala nunca antes vista. Esta presión sobre los herederos busca quebrar la última voluntad de los generales que aún dudan en entregar a Cabello. La consigna de Washington es simple pero devastadora. Si no entregan a los culpables, sus propias familias pagarán el precio de la complicidad con la pérdida total de su patrimonio y su libertad. En las sombras de Fuerte Tiuna, el ambiente es de un funeral político. Los generales que alguna vez juraron lealtad eterna a la revolución ahora discuten los términos de su propia salvación. Se sabe que ha habido contactos directos entre altos oficiales venezolanos y el Departamento de Estado, donde se han negociado garantías mínimas de seguridad a cambio de facilitar la captura de los 52 objetivos de alto valor. La orden final de Trump ha actuado como un disolvente que ha separado el aceite de la lealtad del agua de la supervivencia. En este contexto, la figura de Delcy Rodríguez se desvanece como una opción de transición, mientras el poder real se traslada a las manos de quienes tienen las llaves de los calabozos. La tensión es tal que cualquier chispa podría desencadenar un enfrentamiento interno de proporciones épicas. El destino de Venezuela ya no se decide en las urnas, sino en la frialdad de los despachos militares y en la determinación de una orden ejecutiva que no acepta un no por respuesta. El final de la pesadilla parece estar a la vuelta de una esquina iluminada por los reflectores de la justicia. El capítulo final de la hegemonía que dominó Venezuela durante más de un cuarto de siglo se está cerrando bajo la luz gélida de los monitores de alta resolución en la sala de operaciones de la Casa Blanca. Lo que comenzó como una operación de extracción audaz el 3 de enero de 2026 ha culminado en la capitulación total de los restos del sistema. La orden final de Donald Trump ha sido ejecutada con una eficiencia que ha dejado a la comunidad internacional en un estado de asombro y reflexión profunda. No hubo necesidad de una invasión a gran escala. El colapso fue interno, provocado por la combinación de una presión económica asfixiante, el aislamiento tecnológico y la implacable persecución de los activos financieros de la nueva élite.
Los informes de inteligencia de las últimas 6 horas confirman que los últimos generales que sostenían el mando en Fuerte Tiuna han firmado un documento de entrega incondicional, entregando no solo las armas, sino también los archivos secretos que documentan décadas de colaboración con redes del crimen organizado transnacional. Diosdado Cabello, el hombre que personificó la cara más radical y oscura del proceso, ha sido finalmente localizado y puesto bajo custodia. A pesar de sus intentos desesperados por negociar un pacto de última hora a través de mediadores internacionales, la realidad de su soledad política lo alcanzó en un búnker subterráneo cerca de la frontera con Colombia, donde pretendía huir vestido de civil. Su captura marca el fin simbólico y práctico de una era de confrontación. Mientras es trasladado hacia una base aérea para su extradición inmediata a los Estados Unidos, el Departamento de Estado ya está coordinando con las fuerzas políticas de oposición y los tecnócratas que sobrevivieron a la purga para instaurar un Consejo de Transición Democrática. El objetivo prioritario, según fuentes cercanas a la administración Trump, es la estabilización inmediata del suministro eléctrico y la reapertura de los canales de comercio petrolero con empresas de Occidente, desplazando definitivamente la influencia de Moscú y Pekín en la cuenca del Orinoco. Desde un punto de vista geopolítico, el desenlace de esta crisis representa una victoria estratégica sin precedentes para la doctrina de política exterior de Donald Trump en el hemisferio occidental. Al neutralizar al régimen de Maduro y desmantelar la estructura de poder de Cabello, Washington ha enviado un mensaje inequívoco a otros gobiernos de la región que coquetean con modelos autoritarios respaldados por potencias extracontinentales. Los mercados internacionales han reaccionado con un optimismo cauteloso. El valor de los bonos venezolanos en default ha experimentado un repunte histórico ante la perspectiva de una reestructuración de deuda bajo el amparo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La nueva élite heredera, que alguna vez soñó con suceder a Maduro en el poder, se encuentra ahora dispersa por el mundo, enfrentando procesos judiciales y la confiscación total de su patrimonio ilícito, demostrando que el escudo de la soberanía no protege contra la justicia globalizada en el siglo XXI. Venezuela amanece hoy con un aire distinto, cargado de la incertidumbre propia de quien despierta tras una larga pesadilla, pero también con la esperanza de una reconstrucción que parece finalmente posible. El despliegue del Comando Sur comenzará a reducirse gradualmente a medida que las nuevas autoridades civiles asuman el control de las instituciones. La orden final de Trump ha sido cumplida al pie de la letra. El cambio de régimen no fue solo un cambio de nombres, sino una extirpación quirúrgica de un sistema que amenazaba la estabilidad regional. La historia recordará este mes de enero de 2026 como el momento en que la balanza del poder regresó al eje de la democracia liberal en el Caribe. El guión de la resistencia ha sido sustituido por el guión de la justicia, y mientras los aviones que transportan a los otrora poderosos cruzan el Atlántico hacia sus juicios, el pueblo venezolano comienza a escribir con mano temblorosa, pero firme, el primer capítulo de su libertad recuperada.